Buenas tardes, Alejandra Vázquez. Un placer conocer. Una pregunta, ¿no se le complicó conectarse a la reunión? No, realmente no. ¿Qué tal? Mucho gusto, Carlos. No me costó. Tuve ahí unas complicaciones técnicas, pero todo bien. Qué bueno que se pueda conectar, Alejandra. Le va a proporcionar un poco de la información de la empresa. La empresa se llama Tecnología SA. Fue fundada en el año 2018. Es la número uno en la venta de tecnología. La empresa cuenta con los valores de responsabilidad, respeto, honestidad, inclusión y educación. Asimismo, su visión es ser una empresa guatemalteca dedicada a la tecnología, generando confianza con sus clientes. Hábleme de su último empleo. Mi último empleo fue en una agencia de marketing digital. Estuve trabajando como directora creativa por un año y medio. Muchas gracias. ¿Cuáles han sido los proyectos más importantes en los que ha trabajado últimamente? He trabajado en campañas digitales. Una de las campañas más grandes que tuvimos en la agencia y que estuve trabajando en ella fue parte de la marca Black and Decker. Estuvimos trabajando fue en una campaña que se llama Viejita por Nueva. Entonces ha sido como el proyecto más grande que hemos tenido en la agencia y que yo estuve a cargo. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese cargo? Eh, Estuve un año y medio, ¿Tuvo personas a su cargo? sí. Como soy directora, bueno, como trabajaba como en el cargo de directora creativa, sí tenía a juniors, le llamábamos nosotros, que son las personas que nos apoyan en el área creativa, y sí estaban a mi cargo. Qué interesante. Una cosa más. Describa una situación donde se enfrentó a un problema complejo. Más que todo en las agencias de marketing trabajamos con muchos clientes. Y como sabe, los clientes tienen una forma de trabajar muy distinta. Cada cliente tiene una forma de trabajar y creo que en el área que yo pude encontrar como más debilidades y cosas a fortalecer era en esa parte de trabajar con los clientes y sabernos adaptar a cada una de las formas de trabajar. Entonces sí tuvimos problemas con algunos clientes, pero siempre intentando llevar como la razón de ellos y entender mejor su forma de trabajo. Entonces esa fue como el área en la que yo pude decir como, ok, tuvimos conflictos, por decirlo así, aunque conflictos puede ser una palabra muy fuerte, pero lo supimos sobrellevar. ¿Y esto cuándo ocurrió? Esto ocurrió tal vez como hace medio año que entramos con un nuevo cliente, entonces fue algo como complicado para nosotros la forma de trabajar del cliente, entonces sí fue por allí en ese tiempo. Bueno, cuál fue la tarea que tuvo que realizar? Con el conflicto, Sí, así es. pues en realidad lo que nosotros hicimos, cabal como le comentaba, es que nosotros nos adaptamos a la forma de trabajar del cliente. Realmente las tareas que llevamos a cabo fue como investigar un poco, facilitarle las cosas al cliente, lograr de que el contenido se entendiera conforme las necesidades del cliente y prácticamente eso hacemos nosotros, o sea, creamos contenido para, para facilitarle la comunicación y el entendimiento al cliente. Entonces, esas fueron como prácticamente las tareas que llevé a cabo. Y como resultados, ¿cuáles fueron sus recomendaciones? Pues realmente creo que me fui con una buena experiencia, ya que es un cliente que hasta el momento tiene la agencia. Entonces,
Como recomendaciones, creo que es importante entender y querer entender. Creo que eso es un gran énfasis porque em, querer entender es básicamente querer quedarte con el cliente. Entonces, sí, recomendaciones es mucha paciencia porque los clientes son bastante difíciles, pero pues no todo es color de rosa, entonces tenemos que aprender a acoplarnos a la forma de trabajar de cada uno de los clientes. Sí, eso, tiene mucha razón. Cuénteme acerca de algún proyecto complejo que haya organizado y o planeado. Complejo. Ujú. Mm, creo que como nosotras, bueno, perdón, como nosotros éramos una agencia de marketing digital, a nosotros se nos perdón, em, algunos proyectos que ya conllevan, por darle un ejemplo, material POP. Nosotros no hacíamos vallas publicitarias, sin embargo, sí hacíamos MUPIs, entonces todas esas medidas, como usted sabrá, no se pueden conseguir fotos como tan en alta definición, entonces sí se nos complicaba un poco esa parte de ya crear material físico y material POP. ¿Y cómo llegó a manejar este proyecto? Pues realmente creo que nos llegamos a contactar con fotógrafos profesionales que nosotros viéramos la calidad de trabajo y también, como le comentaba, las imágenes en alta que necesitábamos. Entonces prácticamente nosotros fue la forma en la que lo logramos trabajar. También trabajamos bastante con Shutterstock. Entonces, esas imágenes, como usted sabrá, son de alta definición, entonces nos ayudaba bastante. ¿Qué acciones tomó preliminarmente para comenzar a organizar este proyecto? Pues prácticamente lo que nosotros hicimos, como le comentaba, fue, pues al principio hicimos un brainstorming de las posibilidades que nosotros podríamos optar por esta debilidad que nosotros vimos. Entonces, hicimos un brainstorming con el equipo de cómo lo podríamos solucionar y cabal optamos por contratar con un fotógrafo y también por contratar un plan en Shortstop. Y como resultado, ¿qué retroalimentación recibió sobre el éxito del proyecto? Pues realmente recibimos bastantes buenos resultados. Es una de las cosas por las que me orgullezco bastante porque los clientes llegan con un problema y es como nuestro deber poder solucionarlo. Entonces sí me fui con un buen feedback de parte del cliente porque quedó bastante satisfecho de los resultados. Me parece interesante. ¿Y me podrías contar alguna ocasión donde hizo una significativa contribución a una meta grupal? Em, que si te pudiera contar una meta, Sí, ¿verdad? sí, donde Ok, tú pues contribuiste para poder lograr esa meta. em, podría decir de que como empezamos como una agencia pequeña, fuimos creciendo poco a poco, entonces nuestras metas cada vez se van haciendo más grandes y pues íbamos teniendo más clientes. Entonces, creo que de meta podría decir como el ambiente laboral. Yo sé que tal vez no tiene que ver mucho con el proyecto en sí, pero o sea, es una parte fundamental de un equipo, el ambiente laboral y la conexión que hay con cada uno de los integrantes. Entonces, nosotros procurábamos de que
pues las personas de nuestro equipo estuvieran bien para que ellos pudieran apoyar y crear pues nuevas ideas. Entonces así nosotros también contribuíamos como con esa parte. como un grupo, ¿verdad? Ujú. Ahora te voy a hacer unas preguntas de tu estudio y formación. Ok. ¿En cuánto tiempo cursaste tus estudios? Pues actualmente estoy graduada de la universidad como mercadóloga. También mis estudios diversificados los hice como perito en mercadotecnia y publicidad. Entonces sí, ya tengo un Está poquito como de bastante experiencia. conectado, ¿verdad? Ujú, sí. ¿Qué aspectos de tu educación te han capacitado para este puesto? ¿Qué aspectos creo que en sí tal vez lo teórico? Porque algo que me pasó es que yo llevé estudiando tanto el diversificado y la universidad. Estuve viendo marketing y lo que era publicidad, pero realmente solo tuve la parte teórica. Hasta que empecé a trabajar, llegué a la parte práctica, en donde yo entendí y pude conectar esa parte, ¿verdad? De lo que me habían enseñado anteriormente y cómo llevarlo a cabo, tanto como estrategias de marketing, como de publicidad, todo lo que son las herramientas para la creatividad. Entonces, sí, ahí pude conectar un poco esa parte, como el trabajo y lo que yo había aprendido anteriormente de forma teórica. ¿Y cómo financiaste tus estudios? Pues realmente lo que fue diversificado, pues tuve el apoyo de mis padres. En la universidad también, hasta que finalicé y pude empezar a trabajar. ¿Y por qué elegiste estudiar eso? Es una anécdota graciosa porque yo realmente quería estudiar ingeniería química. Entonces yo en diversificado ya había elegido la carrera de ciencias y letras en medicina. Y mi hermana también estudió marketing. Entonces me habló un poquito de la carrera y fue como que quiero darle la oportunidad a esa carrera y me quedé totalmente enamorada de lo que es el marketing y lo que conlleva todo el marketing. Entonces sí, me quedé enamorada de la carrera y también lo quise estudiar en la universidad. Me parece interesante cómo te acoplaste y te llamó la atención estudiar eso, ¿verdad? Ujú. Eh, a nivel de personalidad, ¿cómo afrontas tú el estrés? Prefiero analizar la situación. No soy una persona muy compulsiva, entonces realmente casi siempre lo que es el estrés o trabajar bajo presión lo suelo controlar bien, pero sí es algo cargado de la parte de en sí el estrés para mí. Entonces sé manejar la situación. Sin embargo, después llegan los dolores de cabeza y todo eso. Pero sí intento mantenerme serena ante ese tipo de situaciones. Y si tuvieras un problema, ¿cómo lo resolverías? Problema como qué tipo. ¿Un problema con algún cliente podría ser? Pues realmente los clientes son bastante difíciles y diferentes. Entonces, si yo llegara a tener un problema en desacuerdos, por darte un ejemplo, em, lo tomaría con paciencia y siempre intentaría escuchar el punto de vista del cliente para saber tanto en qué áreas puedo reforzar yo como empresa y también en ver en qué áreas puedo apoyar al cliente, o sea, saber cómo él necesita de mi apoyo y yo brindárselo. Entonces, yo
él necesita de mis servicios, pero así como él necesita de mis servicios, hay 50 empresas que también se les pueden brindar. Entonces yo tengo que procurar brindarle el mejor servicio a él. Entonces intento mantenerme serena y escuchar lo que tiene que decir el cliente. ¿Qué es lo que sabes hacer mejor? Em, Creo que podría decir que en el área creativa. Me gusta mucho la creatividad y intento siempre estar como en constante aprendizaje de lo que serían las tendencias. Entonces me gusta mucho innovar. Entonces casi siempre podría decir que soy una persona bastante creativa y que tiene buenas ideas. Entonces creo que es mi fortaleza. Tu fortaleza. Ujú. ¿Cómo te describiría un amigo? Tal vez podría decir que soy, tal vez que puedo ser un poco graciosa. Me gusta bastante hacer reír a las personas. Me considero buena amiga. Muchas veces me alejo un poco por la vida corrida que llevo, pero siempre intento estar ahí y apoyar cuando sea posible. Entonces, creo que así me describiría un amigo. Sí, porque también es importante apartar los tiempos, ¿verdad? Ujú, exacto. ¿Cuál es la tarea más interesante que has realizado? En el área laboral. Sí, así es. Más interesante, creo que como mi fortaleza, se podría decir, es como el área creativa. Creo que cada proyecto tiene su toque interesante. Cada proyecto tiene como su diferenciador, entonces puede encontrar como algo interesante en cada uno de ellos. Lo más interesante es crear, para mí, es crear campañas. O sea, desde que todo inicia como escuchar al cliente y lo que tiene por decir. O sea, yo tengo una línea de limpieza para perros y esa es mi idea y quiero que ustedes la saquen su mayor potencial, que imaginen, que creen. Entonces, lo interesante de esa parte es cómo todo inicia en una pequeña idea y cómo lo vamos desarrollando. Todo inicia con una brainstorming, luego ya encontramos un concepto, ya encontramos un eslogan, ya encontramos un key visual, ya creamos contenido, ya se sube ese contenido, ya creamos una campaña de ads, de pauta en redes sociales, entonces cada cosa se va agrandando, todo comienza con una idea y termina siendo un POP en Panamá, lo siento, para darte un ejemplo. Entonces, todo comienza de una cosa tan chiquita y se va extendiendo y convirtiéndose eh, en una idea que intentamos no solo vender, sino también que la gente se familiarice con esa idea. Me parece bastante interesante, la verdad. Como me estabas hablando de tu fortaleza, que es la creatividad, que también podría ser una habilidad, o es una habilidad, ¿me podrías Ujú. mencionar cuáles son tus habilidades? Mis habilidades se podría decir que me gusta bastante hablar. Tal vez es una debilidad también, pero lo considero también una habilidad porque me gusta bastante hablar. Me gusta también escuchar. Soy una persona que le gusta bastante escuchar. Me considero una persona agradable. También considero que soy una persona que puede manejar bastante el estrés. Em, Como tú ya lo decías y como también yo ya lo decía, me gusta bastante la creatividad. Me gusta también la proactividad. Me gusta estar en constante actividad porque no puedo estar sin hacer algo, entonces constantemente doy mi 100% y me considero bastante paciente.
Em, no sé qué más. Bueno, Alejandra, te comento que ya hemos llegado al final de esta entrevista. Para mí ha sido un Ujú. placer conocerte. Tus comentarios fueron muy interesantes a lo largo de esta entrevista y la información que me has proporcionado me facilitará tomar una decisión. Esta semana tú recibirás una respuesta. Mientras tanto, estamos a tus órdenes. Ok, muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias a ti por el tiempo que nos has dado. Nos vemos.